Welcome, bienvenidos a todos. Amén. Mi español es muy poquito. We will begin with the scriptures tonight. Vamos a empezar con unas escrituras hoy. In Ephesians chapter 4. En Efesios capítulo 4. Debería, si no tiene su Biblia por ahí, corra a traerla porque hoy también vamos a usar la Biblia. In Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. We have a very simple statement about spiritual growth. Tenemos algo simple ahí que nos dice, una simple oración que nos habla sobre el crecimiento espiritual. And it's in verse 15. Es el versículo 15. 15. It Yo me says, topé. but speaking the truth in love may grow up to him in all things, which is the head, even Christ. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. As we begin this course, we want to focus on growing up more and more to be like the Lord Jesus Christ. El propósito de esta clase es que nos ayude a crecer aún más y más en el conocimiento y hacia Cristo Jesús. If you have your copy of the notes, we are in the introduction. Si usted tiene una nota, las notas, estamos apenas en la introducción. La primera And línea. as we study this for the next 9 or 10 weeks, 9 or 10 Mondays, we want to see what the Bible says about growing in our spiritual life. Y en las próximas 10 semanas vamos a ver lo que la Biblia dice, cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual. The Bible says we are to grow up La Biblia nos into Jesus dice, Christ. la Biblia nos dice que debemos de crecer en Cristo, hacia Cristo Jesús. If you look back at verse 13, Si ve también en el versículo 13, it says, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Christ is the perfect man. Cristo es el hombre perfecto. Your audio went off. Your audio went off. Yeah. We are to become more and more like him. Debemos de ser más y más como Cristo. He is the perfect man, Él es el hombre perfecto. and we are to have a stature, a posture like the Lord Jesus Christ. Y debemos estar creciendo a tener la estatura y la postura del Señor Jesucristo. It speaks about how we stand for Christ in this world. Eso habla de la manera que nos paramos para Cristo en este mundo. It speaks about how we speak for Christ in this world. Habla de la manera en cómo hablamos de Cristo en este mundo. We need to stand for Christ. We are here as his ambassadors. Y tenemos que estar firmes para Cristo y tener en cuenta que somos sus embajadores. We represent him. Lo representamos a Él. He is the Savior and he is the Lord. Él es el Salvador y Él es el Señor. And he is to have all the preeminence. Y Él debe tener cada día más mala preeminencia en nuestras vidas. In verse 14, it talks about false teaching, false doctrine.
En el versículo 14 nos habla del peligro de la doctrina mala o falsa doctrina. It says that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Now we are children of God, Ahora, somos hijos de Dios, but we are to become more mature. pero debemos de pasar de niños a ser más maduros. We will always be God's children. Siempre seremos hijos de Dios una vez venimos a ser hijos de Dios. I have two children. Él tiene dos hijos. My son is 48 years old. Su hijo tiene 48 años de edad. He's a grown man. Ya creció. He has 7 children. Él tiene 7 hijos. My daughter is about 43 years old. Su hija tiene 43 años. She's been married for over 20 years. Ella ya está casada como por 23 años. She has 3 children. Ella tiene 3 hijos. So my wife and I have 2 children. Así de que mi esposa y yo tenemos 2 hijos. They are still our children, Todavía son nuestros hijos, but they have grown up. pero ya crecieron. They have become mature. Ya han madurado. They have learned many things in life. Ya han aprendido muchas cosas en la vida. And I thank God that they both serve the Lord. Yo agradezco a Dios que ambos sirven al Señor. And they have good families. Y ellos tienen buenas familias. So we are always children, Así de que siempre somos hijos, but we are also to grow up también debemos crecer. grow up into Christ in all things. A crecer hacia Cristo en todas las cosas. Some children, small children, often make mistakes. They do wrong things. They are children. They are little children. Cuando somos niños, cada niño tiende a equivocarse, a hablar de más y tienden a hacer cosas de niños. And as parents of small children, you must restrain them and you must teach them. Y como padres de niños pequeños podemos enseñarles y muchas veces jalar el lacito, ¿verdad? Because you love them and you want to protect them. Porque nosotros conocemos a cada uno de nuestros hijos y según les conocemos, también les queremos proteger. And you want them to grow up and become responsible adults. Y queremos que crezcan y lleguen a ser más adelante, unos adultos responsables. So we are to come into the unity of the faith. Así de que venimos a la unidad de la fe. We'll talk a lot about that during this course. Hablaremos de eso un poco más adelante. That refers to the faith that God has revealed for us to believe and follow. Eso se refiere a la fe que Dios nos ha dado para que creamos y para que la sigamos. And that's where we find real unity. Y es donde encontramos realmente una verdadera unidad. When we come into the unity of the faith, there's one faith that God has delivered. Cuando venimos a la unidad de la fe, entendemos que Dios ha dado una fe. And we are to grow in that knowledge of the faith. Y debemos crecer en el conocimiento de la fe. We are to become more like Christ. Debemos de crecer más hacia Cristo. In the knowledge of the Son of God. En el conocimiento de Cristo Jesús. We'll see a lot about this as we move on and look at other passages of Scripture. Y estaremos viendo varias cosas de la Escritura que hablan sobre ese tema. Paul says in another place, that I may know him. Y en Filipenses dice para que le pueda conocer. To know about him, to know who he is. Una cosa es conocer acerca de él y saber quién es él. To know what he did for us. Saber lo que él hizo por mí.
He came into the world to save sinners. Él primeramente vino al mundo a salvar a los pecadores. He died on the cross in our place, Él murió en la cruz en nuestro lugar and he was raised from the dead. y él fue levantado de entre los muertos And he's alive forevermore, y él está vivo para siempre jamás and he's going to come again. y él va a venir por su iglesia. So we need to know him. Así de que necesitamos conocerle. We need to know him as our Lord. Necesitamos conocerle a él como nuestro Señor. We are to know him as our shepherd. Necesitamos conocerle también más como nuestro pastor. We are to know him as our king. Necesitamos conocerle también como nuestro rey. We must know him as our God. Necesitamos conocerle más como nuestro Dios. And we can know him as our friend. Y también debemos de conocerle como nuestro amigo. So the knowledge of the Son of God, he's the perfect man, and we need to stand in a right posture for him. Así de que necesitamos conocer a ese hombre perfecto en Cristo Jesús y necesitamos aprender a caminar y a tener la postura correcta hacia él. And then we speak the truth in love, Para que podamos hablar también la verdad en amor. and God does this so that we may grow up in Christ in all things. Y Cristo hace eso en nosotros para que podamos crecer en Cristo en todas las cosas. Now you become a child of God when you are born again by the Spirit. Ahora, venimos a ser hijos de Dios cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. And God saves you and he secures you forever. Y Él te salva y te asegura para siempre. You are a brand new child of God at that time. En el momento que crees en Cristo, vienes a ser un bebé espiritual, un hijo de Dios. And God begins a process of working in you to change you. Y en el momento que vienes a ser hijo o hija de Dios, empieza un proceso en el cual empieza a trabajar para cambiarte. He has made us a new creature Él nos ha hecho en Cristo una nueva criatura so that we may walk in newness of life. para que caminemos en una unidad de vida. So our purpose is to grow to become more like the Lord Jesus Christ. Como caminamos en nuestra vida nueva, nuestro propósito es crecer hacia Cristo. Without him, we have no life. Sin Cristo, sin Él no tenemos vida. He is our life. Él es nuestra vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He is the one who gives us life. Él es el que nos da la vida. We pass from death to life when we believe on him. Cuando creemos en Él, pasamos de muerte a vida. And we are given the gift of eternal life. Y se nos da el regalo de la vida eterna. We are saved by God's grace through faith. Y somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. It's not of ourselves, No es de nosotros mismos, it's the gift of God. pero es el regalo de Dios. Not of works, lest any one of us should boast. No por obras para que nadie se gloríe. And we are then God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. Y Dios nos ha salvado ahora para Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras. I'm sure many of you know I'm referring to Ephesians chapter 2. Como ustedes han notado, estoy mencionando ahora mismo Efesios capítulo 2. You could write down that reference. Ephesians 2, verses 8, 9, and 10. Quiere escribir esa referencia, estamos hablando de Efesios 2, 8 al 10. Amén. Now in Christ we are new creatures. En Cristo somos nuevas criaturas. Turn to 2 Corinthians chapter 5. En 2 de Corintios capítulo 5 también nos dice,
Segunda de Corintios capítulo 5, in verse 17. versículo 17, un pasaje ya bastante conocido. The Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Now, when I got saved, Ahora, cuando acuérdense, yo estoy traduciendo, él dice, cuando yo fui salvo, refiriéndose a él, I didn't know that I was now a new creature. yo no sabía que ahora era una nueva criatura. I knew that God saved me. Yo sabía que él me había salvado. This was many years ago. A eso ya hace varios años atrás. I was 25 years old. Tenía 25 años de edad. And I knew that God saved me, forgave me of all my sins. Y yo entendí que Dios me salvó y perdonó todos mis pecados. I knew that I had received Christ. Yo supe que había recibido a Cristo. And therefore, based on the Bible, Y alguien me explicó que ahora tenía, basado en la Biblia, que ahora tenía vida eterna en Cristo Jesús. and over these many years, Y a través de todos estos años, reading my Bible, empecé a leer, learning new things, aprendí otras cosas. and God has used many to teach Y me Dios ha also. usado a muchos maestros para irme enseñando en el camino. And the Spirit of God has worked in my Y life. entonces el Espíritu de Dios está obrando en mi vida. He is our ultimate En lo teacher. último, Él es nuestro maestro por excelencia. And by his power, we can Por grow. el poder del Espíritu Santo podemos crecer. So we become new creatures when we are Así es de saved. que venimos a ser nuevas criaturas de Dios cuando somos salvos. That gives us a foundation Eso nos da una fundación for new things, for a new para life, una vida nueva, a new un nuevo purpose, propósito, a new un nuevo power, poder, so that we can live for the glory para of que God. nosotros ahora podamos vivir para la gloria de Dios. Now that was many years ago in my Así de life, que ya hace años que yo creí en Cristo and I still need to y hasta grow, la fecha todavía necesito crecer. because growth is a lifelong Y process. el crecimiento es un desarrollo de toda la vida. We are to grow until the day we depart our mortal Cada bodies. creyente debe estar creciendo hacia Cristo hasta que dejemos nuestro cuerpo mortal. God wants to work in us and grow us to become more like Dios Christ. quiere y está trabajando en nuestras vidas para que seamos más como Cristo, So that our lives will reflect and represent the Lord Jesus Christ in a better way, more para and que more. nuestras vidas reflejen y representen a Cristo de una manera correcta más y más. Now, God commands us to Ahora, grow. Dios nos manda a crecer. It's not something that is just No es automatic. algo que sucede automáticamente. God will work in us both to will and to do of his good La pleasure. Biblia dice que Dios obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. In that way, God is sovereign in the matter of growth. Y en esa manera Él es soberano en la manera de que crecemos. At the same time, God gives us the responsibility to submit. Al mismo tiempo, Dios nos da a nosotros el libre albedrío para que nos sometamos. We have the responsibility to obey him. Tenemos la responsabilidad de obedecerle. We have the responsibility to trust him. Tenemos la responsabilidad de crecer, de creer en
We have the responsibility to submit our will to his will. Nosotros tenemos, cada creyente debe tener la responsabilidad de someter su voluntad a la voluntad de Dios. You know, in the scriptures, there are many, many commandments. Ustedes saben, en la Biblia nos da muchos mandamientos. Just think of a few. Pensemos por algunos de ellos. The Bible says, pray without ceasing. Por ejemplo, la Biblia dice, orad sin cesar. That's a command. Ese es un mandamiento. The Bible says, walk in the Spirit. La Biblia nos manda, camina en el Espíritu. That's a command. Es un mandamiento. God gives us many commands. La Biblia nos da varios mandamientos. He says we are to receive with meekness the word. La Biblia dice que recibamos con humildad la palabra. The Bible's full of commands for us. La Biblia está llena de mandamientos hacia nosotros. And in 2 Peter chapter 3, En segunda de Pedro, capítulo 3, right at the end of Peter's second epistle, al final de la epístola ya, segunda de Pedro 3, his final direction es una dirección final que Dios está dando ahí a través de Pedro. 2 Peter chapter 3, verse 18. Okay. It says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. That's a command. Ese es un mandamiento. That means we need to make a decision. Eso quiere decir que cada creyente debe tomar una decisión. We, by faith, must obey him Por fe debemos obedecerle and do the things that will help us grow. y hacer las cosas que nos ayuden a crecer. In the notes, in the outline, También en las notas que les di, in part 3, it says we're going to look at the practical issues of growing in our spiritual life. vemos solo una miradita ahorita y en la parte 3 dice las cuestiones prácticas de crecer en nuestra vida espiritual. We have some very serious statements from God about what we must do to grow up into Christ. Y aquí nos da varias palabras que Dios nos manda para que podamos crecer, y si no hacemos esto no vamos a crecer en Cristo. The Bible compares our growth to a vine producing fruit. La Biblia compara nuestro crecimiento, por ejemplo, como a la viña, aquel que produce uvas o fruto. We'll look at that later, but that's when Jesus says, I am the vine and you are the branches. Veremos más luego eso, pero la Biblia dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. But the Bible uses the illustration of natural growth in trees or vines, plants. Pero la Biblia usa también ilustraciones donde él muestra que los árboles o las viñas crecen naturalmente. When I was in seminary, Cuando yo estaba en el seminario, my wife and I planted a garden. mi esposa y yo plantamos un jardín. We never really did that before, No lo habíamos hecho antes, but we dug up the dirt pero bueno, llegamos y empezamos a escarbar la and tierra we planted different seed. y pusimos ahí varias semillas. We planted some corn, Plantamos algo de maíz, tomatoes, tomates, beans, frijoles and a few other things. y algunas otras cosas. And we took care of that garden. Y cuidamos ese jardín. We gave it water.
constantemente le echamos agua. We gave it fertilizer, nutrients to enrich the soil. También le echamos abono. But something happened that we could not do. Pero algo sucedió que nosotros no podíamos hacer. Those little seed began to sprout. They began to grow. No vimos cómo esa pequeña semilla que pusimos en la tierra empezó a cambiar y empezó a salir una planta. And after several months of growth, Y después de varios meses de crecimiento, we were able to enjoy some of the beans and the corn and the tomatoes. y nosotros empezamos y disfrutamos bastante de esas cosas que habíamos sembrado, como But tomates, it took time. pero tomó tiempo. But it began with planting seed. Pero todo empezó con plantar una semilla. The Bible says we need to sow our seed to the Spirit of God. La Biblia nos dice que debemos de So that cosechar la semilla en el a Espíritu life fit for everlasting life. y debemos de estar edificando nuestra vida para vida eterna. So we are commanded to grow, Así de que somos mandados a crecer and it's God who grows us. y es Dios quien nos hace crecer. It's not one or the other, No es uno o lo otro, it's both. los dos juntos. And we'll see more about that Y esto lo veremos más adelante con más cuidado. as we move along. Y seguimos adelante. Now, I want to go to part 1 in the notes, Así que quiero ir a la parte 1 en las notas. the basics of growing in your spiritual life. Y aquí habla, el parte 1 dice lo básico para crecer en nuestra vida espiritual. And we want to look first at the high priority of growth. Y primero vamos a ver la alta prioridad de crecer. Growth is to be a lifelong pursuit. El crecimiento debe ser un esfuerzo de toda la vida. Turn to Philippians chapter 1, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Amen. At this time, when Paul wrote to the church of Philippi, he was still under arrest in Rome. Cuando Pablo escribió esta carta, él todavía estaba preso en Roma. He had been there almost 2 years. Él ya había estado preso como 2 años. The book of Acts tells us that he was there in that time of imprisonment for a total of 2 years. El libro de Hechos nos enseña que estuvo como 2 años preso ahí. And during that time, when Paul was in Rome, Y durante este tiempo, cuando Pablo estaba en Roma, he wrote several letters, several epistles. él escribió varias cartas, varias epístolas. He wrote Ephesians Él escribió Efesios, Colosenses, and Philemon, Filemón, and then he also wrote to the church at Philippi. y también escribió a la iglesia de Filipos. And he has been in Rome now almost 2 years, Y ya había estado en la cárcel como 2 años, and he has learned y a través de este tiempo él había aprendido, as a Christian man como un hombre cristiano, that what God does, he does for a purpose. que lo que Dios hace, él lo hace con un propósito. And he understood that God's purpose for him to be in Rome was for the furtherance of the gospel. Y él entendió que el propósito de Dios para que él estuviera preso en Roma era porque el evangelio pudiese crecer aún más allá. Now think about that for a moment. Ahora piense por un momento en eso.
That is a very mature perspective. Esta declaración es una perspectiva muy madura ya. To look at his last 2 years and say that this has helped with the furtherance of the gospel. Estando preso en Roma y decir, no, esto ha servido para que el evangelio llegase más allá. And before he was in Rome for 2 years, Y antes de que él estuviera en he Roma, was on a ship in the Mediterranean, él estuvo en un barco en el Mediterráneo and there was a storm and the ship sank. y hubo una gran tormenta y el barco se destruyó casi. He was on a prison ship being taken to Rome by Roman soldiers. Él estaba siendo llevado por los soldados romanos hacia Roma en este barco donde él iba preso. That took several months. Y ese viaje tomó varios meses. Even before he got to Rome. Aún antes de llegar a Roma. And before he got on that ship, y antes de que él llegó a ese barco, he was in a jail in Caesarea in the land of Israel. Él estaba en una cárcel en Cesarea en Israel. So at this point in his life, he has been through some very difficult days. Entonces, si ustedes piensan en este tiempo de su vida, él había pasado por unos días muy difíciles. But he looks at it from God's perspective. Pero ahora Pablo está hablando de la perspectiva de Dios. That is an evidence of spiritual growth. Y eso es una gran evidencia de desarrollo y crecimiento espiritual. Amén. Paul did not always think that way. No siempre pensamos de esa manera, ¿o sí? He grew in his faith. Pablo creció en su fe. And he was dedicated to the spread of the gospel of Christ. Y él entendió que debía estar dedicado al crecimiento y desarrollo del evangelio. And he knew that when God does something or allows something, God has a good purpose. Y él entendió que cuando Dios permite algo, él lo hace con un propósito mayor. Now he's writing to believers who are still fairly new in their faith. Ahora él está escribiendo a creyentes aquí que están bastante nuevos en su fe. And he wants them to grow. Y él quiere que ellos también crezcan. Look at verse 12. 1:12? Philippians chapter 1. Chapter 1:12, okay. Filipenses 1:12. In fact, he prays for their growth in verses 8, 9, and 8 through 11. De hecho, del 8 al 11, él está dando gracias a Dios por la vida y crecimiento de ellos. In verse 9, he prays that their love will abound more and more. En el versículo 9 dice que vuestro amor abunde aún más y más. In knowledge and in all judgment. En ciencia y en todo conocimiento. He wants them to grow so that they can approve the things that are best in life. Y luego dice, para que aprobéis lo mejor. Verse 11, he wants them to be filled with the fruits of righteousness, which are Jesus Christ. El versículo 11 habla para que seas llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo. This was Paul's prayer for those believers in the church at Philippi. Esta era la oración de Pablo para la iglesia de Filipos. That church in Philippi was there to represent the glorious gospel of Christ and the glory of God. Esta iglesia de Filipenses, Dios quería que ellos entendieran que representaban a Cristo su Señor. They were in Philippi. Ellos estaban en Filipos. Paul was hoping to go back. Pablo quería quizás un día visitarles. He had been there at least 2 times. Él ya había estado en Filipos como 2 ocasiones.
But now he knows that they have learned about his situation. Pero ahora él se da cuenta que ellos han conocido su situación. So he says in verse 12, Así que ven en el you versículo should 12. understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. And in that he rejoices. Y en eso él se goza. Even in the middle of a very difficult time, after going through so many days of difficulty. Y como ya hemos dicho, él había pasado ya años de mucha tribulación en su vida. I think we would all agree that was a very mature attitude. Y yo creo que en lugar de él estar llorando, deberíamos estar entendiendo que esa fue una actitud muy madura de parte de él. It's because he knew about the goodness and power and purpose of God. Porque él entendió y conoció lo bueno y el propósito de Dios. He was growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. Él estaba creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. And he wants to live his life for the glory of Christ. Y él había decidido ya que su vida se iba a vivir para la gloria de Dios. He gives some examples of how he knew this was true. Él da unos ejemplos para dar a entender cómo es que esto era verdad. He says that the gospel has even gone into the palace of Caesar. Y él dice, hey, el evangelio ha llegado hasta el palacio de César. And the emperor of Rome at that time was Nero. El emperador de Roma en ese tiempo era Nerón. And it was at the time when Nero began to persecute Christians. Y ese fue el tiempo en que Nerón empezó a perseguir cristianos. He also knew that his example encouraged others to be faithful in preaching the gospel. Y él entendió también que su ejemplo animó a otros a que siguieran haciendo lo mismo. And he wants the people at Philippi, the believers, God's children, to grow. Y él quería que los creyentes en Filipenses crecieran en Cristo. And so look at verses 20 and 21. Y notemos lo que dice versículos 20 al 21. A lot of times we look at verse 21 because it's a very simple and short verse. La mayoría de nosotros conocemos el 21, que es un pasaje muy usado. And it's very easy to memorize, Y es bien fácil de memorizar. which is a good thing to do. Que es algo bueno hacer. He says, for to me to live is Christ and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el 21. My life now is all about Christ. Mi vida ahora es todo acerca de Cristo. And when I die, Y cuando yo muera heaven, y tengo la ganancia en el cielo, I'll be with him. yo voy a estar con él. Look at verse 20. It's a little Pero observemos el 20. it's a longer verse. In verse Es un versículo más largo. he says, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now Christ shall be magnified in my life, whether it be by life or by death. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Now, Paul is not bragging. A Pablo no se está anchando los hombros ahí. He is giving an example. Él está dando un ejemplo. He does this again in chapter 3. He uses himself as an example. Y él se está poniendo como ejemplo, y en el capítulo 3 nos dice algo similar. He
gives himself as an example of a man who has been justified by faith. Y él se está poniendo como un hombre que ha sido justificado por Cristo. That's in chapter 3, verses 7, 8, and 9. Y ese es capítulo 3, de 7 al 9. But look at chapter 3, verse 10. Note el capítulo 3, versículo 10. We referred to this earlier. Nos referíamos un poquito a esto antes. Paul is making a declaration. Y aquí Pablo hace una declaración. He is declaring his personal objective as a Christian man. Él aquí en este pasaje está declarando su objetivo personal como un hombre cristiano. He is a Christian man who's been saved by God's grace and for his glory. Algo por la gracia de Dios y para su gloria. He's been given the righteousness of God A él se le ha dado la justicia by de Dios faith. por fe. He gave up on his own righteousness and he received the righteousness of Christ. Él ya no Faith. confiaba en su propia justicia, sino que por fe en la justicia de Cristo. So what should I do now? Y Pablo ahora dice, ¿qué voy a hacer ahora? He says that I may know Y him, dice el 10, a fin de power of his el poder de su resurrection. resurrección. Yesterday, we celebrated the resurrection of Ayer Christ. celebramos la resurrección de Cristo. We really do that every first day of the week. Siempre lo hacemos el primer día de la semana. You know, it's interesting when Paul wrote to Timothy, Es interesante que cuando And Pablo writing his very escribió last a letter, Timoteo, he told Timothy, remember that Jesus Christ was raised from the dead according to my y gospel. Pablo le dijo a Timoteo, recuerda que Jesucristo resucitó entre los muertos de acuerdo a mi evangelio. Christ was raised from the dead and death has no more dominion over Cristo him. había resucitado y la muerte ya no tenía ningún dominio sobre él. Jesus said, I am alive Y forevermore. Cristo dice, ahora vivo eternamente. Now think about the power that raised Jesus from Ahora the dead. pensemos por un momento ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. That's great Ese es un power. gran poder. To raise him from the dead and transform him that he is now glorified. Ese poder no solo lo resucitó de los muertos, sino que lo transformó para que él fuese crucificado. And someday we will be like him, for we will see Y him la as he Biblia dice que un is. día seremos como él porque le veremos tal como él es. But Paul says, I want to know him and I want to know the power of his Y resurrection. dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. He sees that as even yet future for him. Lo ve como algo que sucederá en el futuro para él, But he wants to know it more pero and lo quiere more. conocer más y más. This goes on. He even speaks about the fellowship of the sufferings of Christ. Esto aún va más allá y dice, y sigue diciendo el 10, dice, y participación de sus padecimientos. Now, so we're going to look at these verses here for a few moments. Así de que vemos en esos versículos. Chapter 3, we've looked at verse 10. Vemos el versículo 10. Now we want to look at verses 11 through 14. Ahora vemos del 11 al 14. Because we see the high priority of growth in your spiritual Por life. aquí vemos la principal prioridad en nuestro crecimiento hacia Cristo Jesús. Clearly, what Paul is saying here is this is my personal
priority. Lo que Pablo está diciendo aquí es, personalmente, esta es mi prioridad más importante en mi vida. Verse 11. I'll read this in English and then Versículo you 11. read it in Spanish. Ujú. Beginning in verse 11. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Versículo 11 en adelante. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. There are some very important characteristics of spiritual growth in those verses. Vemos varias características del desarrollo espiritual en esos versículos. It is lifelong. Y eso tiene que ver con toda la vida. We do not fully attain it in this life. Y también dice que no lo obtenemos completamente en esta vida. The final installment of our salvation will take place when we are conformed to the image of Christ. Y el propósito de Dios es que por lo menos nos vayamos conformando más a la imagen de Cristo. But meanwhile, we need to pursue this with sincere, earnest effort. Pero cada creyente debe de estar sinceramente esforzándose a ser más como Cristo en cada aspecto de su vida. Now, in verse 12, Paul uses an interesting word, especially because he was apprehended by Rome. Y en el versículo 12, Pablo usa una palabra interesante, quizás pensando del trasfondo que él había estado o que estaba preso en Roma. Paul was under arrest by the Roman government. Pablo estaba preso en Roma. But he also understood that Christ had apprehended him. Pero también él entendió que Cristo lo tenía preso a él. That he now belonged to Christ, and therefore he had a greater purpose in life. O sea que él no se miraba como preso de Roma, sino que preso de Cristo, y eso hacía que su vida tuviera un propósito aún más alto. That purpose is to grow and become more like Christ. Y ese propósito era de crecer y ser más como Cristo. To press toward that mark for the prize of the high calling of God. Y teniendo eso como meta hacia el supremo llamamiento de Dios. God has purposed that we should be conformed to the image of his Son. El supremo llamamiento de Dios para cada creyente es de que seamos más como Cristo, su Hijo. I think we will we'll come back to that a little bit more next week. Seguiremos en esto la próxima semana y regresaremos a estos pasajes. But I want you to see something also in verse 14. Pero quiero que notemos algo más, versículo 14. He says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. He speaks about it as a personal pursuit.
Él lo pone como algo, un llamamiento personal, una meta And personal. the pursuit here is not by accident, it's on purpose. Pero algo que debemos de notar es de que la decisión que él tiene no ha sucedido por accidente, sino que es algo, una meta personal. So he says, I press toward that mark. Y dice, prosigo a la meta. Now, when he refers to the mark, the Greek word speaks of a scope, like a telescope or a microscope. Okay. Cuando él habla de la meta aquí, está hablando de la palabra cuando dice telescopio, de algo que se ve al fondo. If you were a sharpshooter with a rifle, si usted tuviese un rifle con una mira, you might have a scope on the top of your rifle. y le llamamos mira, ¿no? A ese lente que está arriba donde le puede usted ver para ver dónde va a tirar. That helps you see the target better. Y eso le ayuda a usted a poner el ojo más en su objetivo. So that you can see exactly where you're going to shoot. Para que usted vea exactamente dónde quiere tirar. And if you're shooting at a target, you want to shoot in the center of that target. Y la persona que le quiere pegar mira bien a ese lente para poder tirar allí en el centro. And so you very carefully aim the gun, aim the rifle. Así es de que cuidadosamente usted toma el rifle. You look through the scope. Usted mira a través de ese lente. You hold the rifle very steady. Trata de tomar ese rifle firmemente. And you very carefully pull the trigger. Y con cuidado jala el gatillo. Why do you do that? ¿Por qué hace usted eso? Because you want to hit the mark. Porque usted quiere pegarle a la meta. You want to succeed in the shot. Porque usted quiere que ese tiro pegue donde usted quiere. Paul uses this word to describe the mark, the scope, the target. Pablo usa la misma palabra para describir la meta, el punto que hay que estar viendo. So he's saying, I press toward the target. Así de que Pablo dice, estoy enfocado. And what is the target? What is the goal here? ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta final aquí? It's the prize of the high calling of God. Y ahí dice, al premio del supremo llamamiento de Dios. And the high calling of God is his purpose to make you ultimately like his son. Y el premio del supremo llamamiento tiene que ver con que seamos más como su Hijo Jesucristo. But now he says, I am pressing. Pero ahora él dice, ahora yo estoy enfocado en esto. In this life, I'm aiming for that goal, for that target. En esta vida me estoy enfocando en esa mira. I want to ask you all a question tonight. Y la pregunta para cada uno de ustedes esta noche, what is your ultimate target in your spiritual life? ¿cuál es su meta final en su vida espiritual? Now we would say it would be the glory of God, to give God the glory. Hablamos rápidamente, dice, bueno, yo quiero vivir para la gloria de Dios. We'll talk about that next week. Hablaremos de eso la próxima semana. But we glorify God in a number of ways. Pero glorificamos a Dios en un número de ocasiones o But situaciones. here we see that we glorify God by pursuing our growth, becoming more and more like Christ Jesus. Pero lo que quiero que les quede claro hoy es de que glorificamos a Dios cuando tenemos una meta clara en ser más como Cristo. When God saved you, when God saved me,
Cuando Dios me salvó a mí y le salvó a usted, he put into place his power and purpose to grow us up into Christ Jesus in all things. Él nos salvó y nos dio su poder con el propósito de que con ese poder podamos vivir y glorificar a Dios en todas las cosas. And that is a lifetime pursuit. Y eso es una meta de toda la vida. And we should seek that pursuit in our own lives. Y cada creyente debe estar enfocado en eso en cada vida personal. God knows our hearts. Dios conoce nuestros corazones. He knows what we really pursue. Él sabe realmente qué es lo que realmente queremos o He hacia qué. knows if we have made Christ our ultimate pursuit in life. ¿Es Cristo su supremo deseo en su vida? God will make us like his son. Que Dios nos haga más como su hijo. We need to be part of his process Y que cada creyente debemos de estar expuestos a estar of bajo growing us like in a garden, para que estar creciendo así como los vegetales en un jardín, so that we will bear fruit to his glory. para que podamos dar fruto para su gloria. We'll look at more as we move on in the future sessions. Seguiremos viendo más de esto en las sesiones futuras. But I would like to give you an assignment for next week. Pero yo les quiero dejar una tarea para la próxima semana. ¿Están listos para la tarea? Apunten, por favor. First of all, I want you to memorize Philippians chapter 3, verse 14. Quiero que memoricen Filipenses 3:14. Memorize that verse. Philippians 3:14, right? Yes, chapter 3, verse 14. Ajá. Filipenses 3:14. And then also memorize Galatians chapter 2, verse 20. También memoricen Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. That verse is a little bit longer, Ese versículo es un poquito más largo, but it's all about your spiritual life. pero tiene que ver con nuestra vida espiritual. Now, we have called this the spiritual life. Ahora hemos llamado esto nuestra vida espiritual. This is a spiritual life. Y tenemos que estar creciendo en nuestra vida espiritual. That word means it's characterized and controlled by the Holy Spirit. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a estar controlados por el Espíritu. So we'll stop there for now. We're going to open it up for some discussion and questions, but we'll pick up on this again next week, and I hope you all can be part of that. Así de que les invitamos a que estén la próxima semana aquí y les invitamos también, hermanos, a que si quieren invitar a alguien más. El tema realmente es increíble, ¿verdad? Ha sido gran bendición. And memorize those two verses for next week. Y recuerde memorizar